Bueno, ayer les envié un material que ya fue, se los envié muy tarde, pues, pero ¿alcanzaron a ver algo de lo que les envié en la semana? Lo de la vida de Mozart, profe. Bien, De la vida de Mozart, yo solamente alcancé a ver la primera parte. ok, espérenme un poco. ¿Alguno de ustedes ya ha visto la película de Amadeus? Yo ya la había visto esa, profe. Ah, fuiste el que me comentó, ¿verdad, Brian? Sí. Ok, espérame. Bueno, la intención es terminar un poquito rápido, pues, para, para que puedan ver algo de lo que les compartí o escuchar. Me gustaría que escucharan la novena sinfonía de Beethoven. Es un poco larga, entonces yo sé que están ocupados y que realmente es mucho material el que tienen para escuchar. Probablemente no les llene todavía tanto este material, pero es importante que lo conozcan. Por algo se los estoy poniendo. La idea para su trabajo final también es que mencionen algunos elementos de los que les he hablado. Por ejemplo, las formas musicales que les he mencionado, cómo han evolucionado hasta llegar a la música popular, que hoy en día pues es lo que casi todo el mundo escucha, ¿no? A diferencia de aquellos tiempos en donde los grandes públicos se enfocaban en música un poquito más mejor construida, no sé cómo decirlo, un poco más difícil de lograr de manera empírica. Bien, ¿alguno de ustedes es nuevo en la sesión de hoy? Yo, profesor. Yo también. Ok. Reina, bueno, Reina o Guadalupe, ¿cómo prefieres que te diga? Reina. Ok, Reina, me imagino que fue porque no te llegó la invitación. Ajá, sí, de hecho, pues fueron 4 semanas y tuve que recurrir a mi coordinadora. Fue que me pasó su correo electrónico y decidí mandarle mensaje. Sí, está bien. Solo que se me hizo un poquito raro porque muchos sí lo enviaron luego, el correo. Sí hubo problemas ahí con eso de los correos, estaban mal escritos. Y pues yo no me di cuenta. Se estuvieron agregando algunos un poco después. Espérenme un poco. Bueno, lo bueno es que ya estás. Igual voy a estar comentando sobre lo del trabajo para que más o menos te des una idea de qué es lo que les voy a pedir al final, qué es lo que les voy a pedir por anticipado y ya me vas haciendo saber tus dudas. Bien, ¿alguno de ustedes ya conocía algo sobre alguno bueno, no, nada más les compartí de Haydn, de Mozart y de Beethoven, pero me faltó uno. Les voy a hablar un poco de la escuela de Viena, Viena, Austria. ¿Alguno de ustedes conocía a esos compositores? ¿Me puede? Pues Sí, Ana. de esos tres que mencionó, solo ubicaba a Mozart y a Beethoven, a Haydn no. Ok, sí, es más, les pregunto esto porque Haydn, seguramente, si ya conocen un poco de la música clásica, que de hecho este es el periodo realmente clásico, Haydn va a ser el que menos conozcan, y es natural. Haydn era un poco más serio,
serio en el sentido de que se hacía música seria y música no tan seria. Y justamente hablando de la ópera, en la ópera hay como dos vertientes, ¿no? Una es la ópera seria y otra es la ópera bufa. Se dice que pues Haydn sí era un poquito alegre, pues, pero no se salía como de las reglas, ¿no? Era muy estricto en ese sentido y pues se dedicaba a componer sin tratar de complacer a nadie o simplemente componía, ¿no? Cosa que no ocurría con Mozart, pero vamos adentrándonos en esto. Les ofrezco una disculpa porque de repente les hablo como si ustedes estuvieran en un área musical y sé que algunas cosas pues no las identifican. Voy a tratar de no meterme en algo que no sea muy técnico, pues. Espérenme. La Escuela de Viena. Bueno, voy a ser breve con esto. La Escuela de Viena, digamos que comprende entre el periodo o el año 1750 y 1830 más o menos, alrededor de esas fechas. Dentro de esas fechas encontramos a los compositores que ya les he mencionado y a uno más, a un cuarto integrante de esa escuela que es Schubert. Schubert quizá es el menos importante de esa escuela, por decirlo así. ¿Por qué? Porque su trayectoria fue muy breve. Ya lo verán. Haydn es importante, pero no es tan importante como Mozart y Beethoven. Las obras de Mozart y de Beethoven son mucho más trascendentes. Y como les decía, la obra de Haydn sí estuvo un poquito limitada en cuanto a carácter, por decirlo de alguna forma, porque no trascendía más allá de lo musical, ¿no? Sí trascendía, pues, pero no tanto como Mozart y Beethoven. En la película de Amadeus, vamos, ahí no se habla de Haydn, se habla de Mozart. Pero sí llega a salir en alguna parte y Haydn es simplemente el maestro de Mozart. Y realmente ni siquiera es como un maestro como hoy conocemos a los maestros, ¿no? Es más como un compañero de música, del cual Mozart aprende. Digamos que viven en un territorio cercano y conviven en el ámbito musical. Entonces, de manera natural, Mozart aprende de Haydn. Pero ¿qué aprende Mozart si Mozart desde muy chico ya tenía un montón de herramientas musicales? Porque su padre era músico también y Mozart desarrolló un genio que pues pocos tenían o tienen a la fecha de hoy. Bueno, entonces Haydn vivió dentro de estos años, dentro de este periodo, 1732-1809, y voy a ponerles algunas piezas que son, digamos, lo que más se conoce de Haydn, aunque no es tanto. Espero que las alcancen a escuchar porque no... O déjenme lo comparto a ver si lo escuchan bien. Yo lo que supe en general, bueno, he leído un poco de historia musical, profe,
Y bueno, he visto muchas opiniones que en general Mozart superó a su maestro. O sea, bueno, más que nada son opiniones a lo que he visto, más que nada. Es que Consideran que no, es Mozart... que no es que haya. Es difícil decirlo así porque sí fueron diferentes. O sea, sí se supera al maestro, pues, pero se hacen cosas distintas. Y ahorita lo vamos a ver. Déjenme les pongo un poco de música, pero bueno, es bueno que lo sepas. Es bueno tu aporte, quise decir. Si alguien más quiere comentar algo, adelante, ¿eh? Mm, Bueno, a Haydn se le conoce como el padre de la sinfonía. Primeramente porque compuso un montón de sinfonías, así como Scarlatti, que ya ni les mencioné eso. Scarlatti compuso 500 sonatas, pero 500 sonatas en la forma simple, en la forma antigua, digamos, porque la sonata evolucionó un poquito y se hizo compleja. La sonata que se compuso en el periodo clásico es más compleja que la sonata barroca. Entonces, mientras Scarlatti compuso 500 sonatas, alrededor de 500 sonatas, Haydn compuso 104 sinfonías. Y pues decir que compuso 104 sinfonías no es cualquier cosa. Pero les digo, o sea, ustedes pueden escuchar 3 sinfonías de Haydn y ya van a estar aburridos. Vamos, se los digo yo. Les voy a compartir una sinfonía. Bueno, les voy a compartir 2 sinfonías, un cachito. Y ustedes me dicen. Espérame. Bueno, esta sinfonía de Haydn se le conoce como la sorpresa. Era algo nuevo en esa época porque, vamos, es notable lo que ocurre en la obra. Está tocando de manera tranquila y pues de repente tiene un cambio abrupto, ¿no? Súbito de intensidad. Está trabando un poco. Bueno, eso era lo interesante de esa obra. Elementos
armónicos, pues no, se les digo, o sea, no se salía de la regla Haydn. Entonces, sí componía bastantes obras, pero vamos, no había mucho que decir de diferente de cada una de ellas, ¿no? Hay otra obra que también tiene algo de esto. Esto pareciera que es algo muy moderno, pero bueno, ya Haydn lo hacía. La Sinfonía de los Juguetes. Bueno, se dice que Haydn era tratado de de los tres compositores, Mozart, Beethoven y Haydn, el que mejor trato tuvo fue Haydn, porque digamos que en ese tiempo, bueno, algo parecido a lo que se maneja hoy en día, ellos tenían a sus patrocinadores, por decirlo de algún modo, pero en ese tiempo pues se les conocía como mecenas. El mecenas de Haydn era un príncipe, bueno, tenía varios, pero era uno de sus mejores mecenas, ¿no? El que mejor le ayudaba como económicamente. Entonces Haydn como que era un personaje despreocupado por la vida, o sea, él no tenía problemas pues para vivir. Entonces, pues Haydn componía demasiado, pero realmente quienes llevaban la friega eran sus músicos, porque los traían de un lado para otro y estaban trabajando durante horas. Entonces, digamos que en tributo a sus músicos, Haydn compuso una ópera donde los músicos, una sinfonía donde los músicos manifiestan esa problemática, ¿no? Entonces, en cierto momento de la obra, bueno, más bien ya al final de la obra, poco antes de que termine, los músicos empiezan a retirarse y al final de cuentas el director se queda con uno o dos. Bueno, de hecho todos se van, pero se van yendo de a poquito, pues. Esa fue otra de las innovaciones que hizo Haydn y son las tres óperas, digamos, más emblemáticas de él. Pero les digo, no son tan conocidas aún así. A diferencia de las de Mozart, que nada más de escucharla ya sabes que la conoces, ¿no? O sea, ya la has escuchado en algún lugar, estas, ¿no? A lo mejor no sabes qué es Mozart, pues, pero sí las has escuchado. Y esta es la que les menciono. ¿Alguien iba a decir algo? Supongo que el cine tuvo mucho que ver, que teniendo en cuenta que las películas desde los años 20 utilizaban principalmente lo que era Beethoven y Mozart. El cine a blanco y negro utilizaba mucho esas melodías, principalmente. Sí, de hecho, que sí. Es por eso que esos dos compositores trascendieron más que lo que fue Haydn.
Pero no nada más ellos, porque también pudieron haber utilizado la música de Haydn. Lo que pasa es que se utilizaban patrones musicales, por decirlo así, que incluso se llegaban a componer en esa misma época. La música, bueno, el cine mudo, por ejemplo, sí tenía como un librito de partituras donde esa música era la que se adaptaba a cada una de las películas que se hacían. Yo creo que es más actual eso que dices, porque por ejemplo Disney sí utilizó mucho las obras de Tchaikovsky, y Tchaikovsky es reconocido por eso. Todas las suites, bueno, las 3 suites más conocidas de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, El cascanueces, La Bella Durmiente, son reconocidas precisamente por eso. Y aparte se escribía también sobre vamos, era una conjunción de lo que se hacía en la literatura con lo que se hacía en la música, o lo que había de música, porque tampoco Tchaikovsky era muy viejo cuando el cine surgió. El cine surge a finales del siglo XIX. Sí, al final, la penúltima década del siglo XIX. Ajá, exacto. Y en ese entonces había compositores románticos que estaban trascendiendo bastante, entonces también pudo haber sido utilizada la música de los autores contemporáneos a esa época. Pero sí es cierto lo que dices, realmente nosotros reconocemos mucha música por lo que escuchamos, por lo que vemos en las películas. Espérame. Bueno, ya se están yendo. No se escucha. ¿No se escucha? Bueno, estaba muy bajito, no sé si... Es que realmente está muy piano esa parte. ¿Lo otro sí lo escucharon? Al principio. Es que sí está muy bajito ahorita. Ya me imagino en la época cómo deben de haber quedado el público cuando empezaron a irse los artistas. Bueno, los músicos. Y deja todo el público, los chidos, ¿no? Los Mecenas. Los mecenas, yo creo que en parte del mecenas y aparte de pues la nobleza, ¿no? Sí, yo creo que la nobleza no lo vio de muy buena forma. Bueno, esas son las 3 obras sinfónicas de Haydn. Ya después también hizo bastante obra también religiosa. Hay una obra que se conoce como las 7 últimas palabras de Cristo, donde pues son 7 partes y en cada una de
de las frases que Cristo dijo al final de su vida, pues a cada una le hace una obra, una pieza. Pero pues estas ya se las voy a dejar ahí en la list y ustedes la escuchan porque sí están un poquito largas. Esa dura 1 hora y 4 minutos. Entonces, no, quisiera continuar para darles un poquito de tiempo final. Ese era Haydn. Ahora, les mencionaba eso de los mecenas porque, bueno, Brian, yo creo que solamente tuviste la de Amadeus, pero en la película se hace notar que la vida de Mozart fue un poco trágica. O sea, no como si no hubiera sido del todo plena, a pesar de que fue un gran músico, de que sí era tratado como un genio, pues, pero el mecenas de Mozart fue por decirlo así, mecenas, porque no era tanto como un mecenas, sino era más bien el que estaba a cargo de que Mozart hiciera lo que se le pidiera, era un arzobispo. Y pues un arzobispo es una autoridad que está a cargo de más obispos, ¿no? Y pues yo creo que cada uno podía disponer de Mozart como ellos querían. Entonces, bueno, puedo interpretarlo de esa forma, quizás no sea así, pero Mozart compuso una obra bastante trascendental como para no haber vivido un poquito más cercano a lo que vivió Haydn, que Haydn sí se dio vida, ¿no? O sea, él no tuvo ningún problema. Incluso Beethoven tampoco le fue tan mal porque el mecenas de Beethoven también era un conde y ese conde sabía del virtuosismo de Beethoven y lo valoraba bastante. Y pues sí vivió un poquito más que Mozart, Beethoven. Como se darán cuenta en el periodo que está escrito ahí, Mozart nada más vivió 35 años y para el periodo que vivió se cree que su obra es difícil que alguien la logre superar en el tiempo que él lo hizo. Bueno, ya más adelante les voy a estar hablando de las obras que hizo cada uno en general, pero les voy a mostrar ahora un poquito sobre algunas piezas de Mozart que son bastante reconocidas. Bueno, la intención era que también hablarles un poquito sobre lo de las películas, pero no quiero spoilearles. Entonces prefiero que las vean antes de hablarles un poco sobre las películas. Lo que les pasa es que es como un tipo documental que también es como una serie en tres partes. Se aproxima un poquito más a la realidad. Mozart se dice que también formó parte de las sectas masónicas. Pero vamos, yo creo que eso, en el medio en el que se encontraba Mozart, yo creo que hasta Haydn formó parte de eso por el periodo que se vivía. Estamos hablando de que estaba la Ilustración y se hacían grupos precisamente por esto de fomentar el uso de la razón, ¿no? y el conocimiento. Entonces, al ver a alguien que es tan virtuoso como Mozart, pues se le quiere juntar a este tipo de grupos de logias. La masonería, por eso decía que Mozart era masón y que probablemente eso mismo influyó en que su vida fuera también un poco trágica. Pero pues no, yo creo que se debió más a otro tipo de factores. Incluso se habla de que su esposa era la que se malgastaba el dinero, ¿no? Y que Mozart creo que solamente tuvo un hijo y que la mujer de Mozart tuvo varios abortos, ¿no? Y que se gastaba el dinero en darse lujos. Incluso a su madre también se daba lujos bastante costosos.
Y bueno, influyeron tanto en la vida de Mozart que pues se nota en sus composiciones. Les voy a mostrar algunas de ellas. Si no se escucha bien, igual nada más les comparto por audio, pero déjenme ver. Déjenme lo intento. Vamos a ver si lo van a reconocer más fácilmente. Está muy piano, ¿sí lo escuchan? No, no se alcanza a escuchar. No, profe, no se escucha. Muy poco. A ver, espérame. Bueno, lo voy a subir acá y me dicen si lo pueden escuchar. ¿Sí se escucha? Sí. ¿O no? Sí.
esa fue una fantasía de Mozart. Por ejemplo, también Chopin tiene una fantasía. La música de Chopin es un poquito más reconocida, pero es más romántica. Bueno, no les voy a poner el Requiem porque el Requiem, vamos, quiero que lo relacionen con la película de Amadeus. Déjenme ver qué les pongo. Sinfonías, estas las escuchan mejor. Estas son algunas de las sinfonías más conocidas de Mozart. Bueno, la sinfonía es una... mantiene la forma sonata, pero está escrita para orquesta, pues. Es una forma sonata escrita para orquesta, porque también la forma sonata se puede utilizar para instrumentos solistas o instrumentos hasta 3 instrumentos en los llamados tríos, pero ya no en los cuartetos, que también era una de las composiciones. Bueno, para lo que se componía para cuartetos, que eran cuartetos de cuerda, los cuales se conforman por un chelista, una viola y 2 violines. Podríamos pensar que también se podría incluir el contrabajo, porque el contrabajo también es un instrumento de cuerda, pero pues como es para los cuartetos se hacían bueno, se les conoce como música de cámara, que es para grupos reducidos de personas. No necesitaba demasiado cuerpo la música, o sea, con que estuviera el cello ya sonaba bastante bien. Y también se componía para quintetos que incluían el piano, y recordemos que en esta época el piano todavía estaba evolucionando. Ya cuando hablamos de Mozart ya es un pianoforte un poquito más avanzado, pero no como los que conocemos hoy en día. Realmente ese piano que escucharon en la primera obra sí estaba pues bastante bien afinado, ¿no? No sabemos a ciencia cierta cómo sonaba un piano de esa época. Aunque sí hay pianos hechos como con esas características, la afinación creo que sí se respeta la afinación moderna. Entonces no sabemos cómo sonaría un piano de aquellos tiempos, un pianoforte. Otra sinfonía que seguramente conocen mejor es la sinfonía número 40.
Bueno, Mozart también compuso óperas y hay tres óperas que son muy famosas en Mozart. El Don Giovanni, ¿cuál es la otra? La flauta mágica y me falta una. Don Giovanni, la flauta mágica y las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro fueron primero. Sin embargo, esas obras, al ser óperas, pues son bastante grandes. Entonces no les puedo hablar de que conozcan toda una ópera. No creo que conozcan toda la ópera, pero a lo mejor sí podrían llegar a conocer alguna parte de esa ópera, alguna área. Las voy a dejar en la playlist para si la quieren escuchar. Escúchenlas, esas tres son las más buenas. Realmente Mozart tiene más óperas y mejor les voy a poner algunas sonatas que también son muy reconocidas, pero estas sonatas son para piano. Esta es una de ellas, es la sonata Kegel, índice de Kegel. El índice de Kegel es como el catálogo de las obras de Mozart. Esta es la 279.
Bueno, es nada más por mencionar algunas de las obras de Mozart. Mozart, pues igual que Haydn, también compuso sinfonías, como ya les hice saber, compuso sonatas, compuso óperas. Al igual que Haydn, también compuso cuartetos para cuerdas, Haydn y Beethoven. Son las formas que trascienden en esta época. Y bueno, por hacer mención de algunas de las obras de estos compositores, ahorita les pongo las de Beethoven, de las más conocidas, probablemente ustedes ya conozcan algunas. Para hacer alguna relación entre lo que hizo Haydn, entre lo que hizo Mozart y lo que hizo Beethoven, pues Haydn compuso 24 óperas, todavía bastantes para lo que se venía haciendo en el barroco, ¿no? 22 Mozart y nada más una Beethoven. La ópera se llama Fidelio. Misas, que también deberían de ser bastantes todavía en el periodo clásico. Haydn nada más compuso 14, Mozart 19. Esto nos da a entender que pues, realmente a Mozart se le exigía mucho en lo religioso, ¿no? Todavía, por ser como parte de esto que les mencionaba de que dependía de las decisiones de los obispos, de los arzobispos. Y Beethoven solamente 2. Sonatas, Haydn hizo 60, Mozart 18 y Beethoven 32. Beethoven hizo bastantes sonatas para piano, estoy hablando de sonatas para piano. Porque también, por ejemplo, Mozart hizo sonatas para violín, para cada uno de los instrumentos, ¿no? Y acompañados por el piano. Cosa que también hizo Beethoven, pero en este caso me refiero solamente a las sonatas para piano. Sinfonías, Haydn, como les mencioné hace rato, hizo 104, Mozart 41 y Beethoven solamente 9. De hecho, hay una maldición respecto a esto, porque se supone que, Beethoven creo que apenas terminó la 9ª sinfonía, pero hubo quienes después de Beethoven quisieron componer 10 sinfonías y antes de componer la 10ª se morían, ¿no? Y decían que era como una maldición. Pero a la fecha sí ya hay compositores que han compuesto 10 sinfonías o más. Pero sí ocurrió ahí como que algo raro, ¿no? Sí había compositores que querían componer la 10ª y no podían. Cuartetos, Haydn sí fue el que más compuso 68, Mozart 23 y Beethoven 16. Pero los cuartetos de Beethoven también son muy reconocidos musicalmente. Se dice que en los cuartetos de Beethoven la música está todavía más desarrollada que en sus sonatas, por ejemplo, para piano. Las 9 sinfonías de Beethoven sí hablan mucho de Beethoven. Realmente yo creo que es de lo mejor que hizo Beethoven, pero no podemos menospreciar por eso sus sonatas, porque están muy, muy bellas, y tampoco sus cuartetos, que son musicalmente súper complejos y muy bien elaborados. Conciertos, Haydn tiene 40, Mozart 27 y Beethoven 7. Pero bueno, podemos observar aquí que se alcanza a percibir una idea distinta a lo que se hacía en el barroco. En el barroco todavía la música era muy vocal. En este periodo, no, en este periodo la música instrumental tiene una fuerza muy importante. Se compone mucho para instrumentos solistas y
digamos que la parte coral, la parte vocal, a pesar de que sí lo hay, sí se componía mucho para la parte vocal, pues ahí están las óperas, pero fue menos, o sea, siempre se hablaba más de lo que son las sonatas, las sinfonías, ya no tanto de las misas, porque también la parte religiosa perdió un poquito de fuerza, aunque se seguía componiendo, pues, pero en menor medida. Seguramente ustedes pues también reconocerán algunas de las obras de Beethoven. La que quiero que escuchen es la Novena Sinfonía. La Novena Sinfonía es por excelencia la mejor sinfonía de Beethoven, incluso mejor sinfonía que las de Haydn y que las de Mozart. Yo creo que si de cada uno se destaca algo, de Haydn se destacan sus sinfonías, pero realmente sus sinfonías se ven muy opacadas por la música de Beethoven. Las sinfonías de Mozart también son muy buenas, pero son, digamos que más sencillas que las de Beethoven. Las de Beethoven dio un cambio tremendo en su manera de componer. A pesar de que Beethoven también fue alumno de Haydn. ¿Qué más les iba a mencionar de esto? Bueno, esa sinfonía es la que quiero que escuchen, la novena. Y quiero que la escuchen toda. Les decía que Beethoven también compuso cuartetos y sus sonatas son súper reconocidas. O bueno, al menos algunas son muy reconocidas por el público actual. Entonces les voy a poner algunas de las más famosillas. Esta seguramente la reconocen. ¿Alguien ha escuchado esa? La sonata 8 y se le conoce como la patética. Esa es la introducción. Bueno, esa es la patética. Es la Claro de Luna. Probablemente la escuchen bajito.
Las sonatas, al igual que las sinfonías, están divididas en 3 partes. Generalmente el primer movimiento es allegro, el segundo es adagio o andante y el tercero es otro allegro. Pero en esta sonata Beethoven dijo, pues no me gusta que sea así, entonces en esto lo voy a cambiar. Y el primer movimiento lo hizo adagio, el segundo lo hizo andante y el tercero lo hizo presto. El presto es un movimiento bastante ágil y creo que también lo van a reconocer, es uno de los más famosillos y es muy virtuoso. Es el tercer movimiento. Bueno, otra de las sonatas famosas de Beethoven es la Waldstein. Y precisamente esta sonata se le conoce así porque, bueno, lleva el nombre del que era su mecenas. El mecenas era, como les decía, era un conde, pues bastante adinerado y vamos, esta sonata se caracteriza también por tener unos pasajes bastante complejos en el piano, muy virtuosa, y pues hace honor a quien le ayudó en vida, ¿no? A Beethoven. Perdón. Bueno, esas son algunas de las más conocidas. No sé si alguien conozca alguna otra obra que sea famosa de Beethoven. Yo creo que sí conocen alguna obra de Beethoven que sea reconocida. Me pueden decir si conocen alguna otra obra. Pues en clase de piano, de las primeras que ponían porque eran facilitos, era la de Paralisa. Paralisa, exacto. Bien, conéctense por favor al otro enlace porque está por terminarse esta videollamada. Ok. ¿El otro enlace, profe? ¿Cómo? Bueno, para Elisa fue una de las, bueno, es de las más reconocidas de Beethoven. Para Elisa, pero de hecho se habla de que
de que no fue compuesta para Elisa, sino para Teresa. Y que y que pudo haber algún malentendido en la muestra que había como de la partitura, que ya estaba un poco desgastada y que se entendía como eso, ¿no? Elisa, pero realmente era Teresa. No sé, puede ser un mito, no sé. Pero existe una sonata que sí se conoce como la sonata a Teresa. Y esa es la sonata 24 de Beethoven. Entonces por eso se dice que realmente no era Elisa, sino Teresa. Bueno, esta es una bagatela. Esta no es una sonata. La bagatela era una pieza más de características más sencillas, menos elaboradas que la sonata. Y pues bueno, incluso se ha llegado a decir que por esa misma razón no se puede que ni sea de Beethoven esta obra, porque está demasiado fácil para ser de él. Pero bueno, eso se cuenta nada más, ¿no? Esta es una de las obras que podrían reconocer más fácilmente, y hay otra que también pueden reconocer fácilmente y que probablemente no sabían que era de Beethoven, y es la siguiente. A ver si la reconocen. ¿Sí la reconocieron o no la reconocieron? Yo sí, profe. ¿Y los demás? Pues no porque supiera que era Beethoven, pero sí por lo Chavo el 8. Ok. Bueno, esa obra tampoco es una sonata, es un extracto de otra obra más grande, de las conocida como Las Ruinas de Atenas. Es de Beethoven y bueno, no es de Chespirito, no vayan a creer. Pero yo creo que esa sí la conocen la mayoría. Bueno, esto son algunas de las obras de Beethoven. Ya les mostré de Mozart y de Haydn. Les voy a dejar la playlist. Obviamente su obra es bastante grande. Les voy a dejar de las que yo considero que tienen que escuchar. Y nos falta un último autor. Él es Schubert. Schubert fue como el último de los de la escuela vienesa, fue el último de la escuela de Viena, y no por eso es menos importante. Como les dije al inicio, Haydn pues se le conoce como el padre de la sinfonía. Podríamos decir que Beethoven fue mejor en las sinfonías, en las sonatas incluso, y las tres grandes óperas de Mozart podrían decirnos que pues Mozart también fue el chido en las óperas, ¿no? De ellos tres. Entonces el siguiente autor también tiene una característica principal, y son sus composiciones líder o leads. Estas composiciones son cantos breves y, por decirlo así, sencillos, pero que son bastante reconocidos en la obra de Schubert.
Les voy a poner algunos, bueno, les voy a poner dos que probablemente uno sí lo conozcan y el otro no. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí la reconocen? Sí, profe. ¿Cómo se llama? La neta no sé, pero supongo que se llama Ave María. Ok, entonces la conocen así como Ave María. Realmente no se llama así, se llama Canción de Ellen. Como les digo, es un lead compuesto por Schubert. Pues no hay mejor ejemplo de lo que es un lead que esta pieza. Bueno, esa ya la conocían. Hay otra bastante importante de Schubert. Les digo, los leads de Schubert son bellísimos. Y algo también trascendente de Schubert, pues es que su vida también fue muy corta. Él nada más vivió 31 años. Bueno, esos son los líderes de Schubert. Schubert es un compositor ya un poquito más relacionado con la corriente romántica, y Beethoven se dice que es como la bisagra también entre el clásico y el romántico. Y si se dan cuenta, ya empieza a sonar como un poquito distinto. Con Schubert, vamos, esto suena bastante romántico, al menos esto último que les acabo de poner. Pero el romanticismo no se da solamente en la música, el romanticismo se da por otro tipo de circunstancias, literarias incluso, y involucra un montón de elementos que es difícil describirlo solamente en música. Entonces, pues mencionarles eso, hay que reconocer las distintas formas que van apareciendo. Esto es un lead. En Beethoven, en Haydn y en Mozart vemos lo que son los cuartetos o la música de cámara, que es para grupos más reducidos de gente, por lo mismo de que se decía que se tocaba en espacios pequeños, entonces era menos el público y eran menos los músicos. La sinfonía también es nueva, y
¿Alguien me puede recordar en el barroco qué formas fueron las que les mencioné? Cuando menos la más importante. Una de las más importantes. Bueno, de los que estuvieron, pues, en la clase. Pues en general las sonatas de Beethoven. No, pero del barroco. En el barroco, ¿qué formas les ejemplifiqué o les puse? Ahorita les hablé de la sonata, de la sinfonía, de la ópera incluso, de los cuartetos. Yo llegué ya tarde, son así que a lo mejor. De los que estuvieron en el... La cantata, ¿no? Ok, la cantata fue una. ¿Qué otra? ¿Soneto? ¿Cómo? ¿El soneto? La ópera. ¿El qué dijiste, Jorge Luis? Sonata, perdón. Ah, ya, dijiste soneto, sí te escuché. Sí, que no lo entendí. Ok, la sonata también estaba, pero tenía una forma distinta, más simple, más reducida. Y luego alguien más dijo algo. ¿Quién fue? ¿El preludio? El preludio también. ¿Qué otra? Alguien dijo la ópera. La ópera sí viene desde el barroco, entonces es importante que lo mencionen. Aunque la ópera contiene arias, cantatas, hay algo también por ahí importante que se les escapa. Son dos cosas. ¿La que dijeron al final? Fuga. La fuga, exacto, es una de ellas. La fuga fue de las formas más importantes del barroco. ¿Qué otra? ¿Concierto? El concierto, también lo mencioné ahorita. El concierto estaba en el barroco y siguió desarrollándose en el clásico. ¿Sí? Bueno, hubo un elemento que se utilizaba en la ópera. Ese elemento era cantado. ¿Cómo se le llamaba? Que incluso la música era menos importante que eso. Los preludios. No, los preludios ya los mencionaron. Si se fijan en el clásico de los autores que les mencioné, no les mencioné algún preludio. Seguramente sí hay alguno por ahí, algún preludio, pero no trascienden como en el barroco. En la parte cantada, ¿cuál era la parte importante? Recuerden que en el barroco lo que se decía era muy importante. Lo que se contaba. ¿Los recitativos? Los recitativos, exacto. Ese tipo de cosas son las que quiero que no se les olvide, que no se les olvide. Es lo importante, porque es lo que va trascendiendo. ¿Sí? En la música actual, refiriéndome a la música popular, incluso también hay formas, y dentro de la forma, cada una de las partes tiene un nombre. ¿Cuáles son esas partes en la música popular? ¿Cómo le llamamos a las partes que conforman una canción popular? ¿Por hacer coro? ¿Precoro? Coro. Uh-huh. Puente, estribillo. Ok, esas son algunas de las partes, y de hecho yo les había mencionado que, bueno, no sé si se los mencioné, pero por ejemplo el estribillo y el coro son lo mismo. Por ejemplo, el verso también es conocido como estrofa, ¿no? Y es lo que hacemos cuando le llamamos coro y estribillo. Pues son esas las diferencias. Puede haber también una introducción, puede haber una parte solista. Esa parte solista es lo que a lo mejor en el barroco es lo que hacía el recitativo, ¿no? El cantante tenía esa virtud de
de hacerlo muy, muy brillante, pues, y sobresalir en la obra. Y lo mismo pasaba en los conciertos. En los conciertos había un instrumento solista que brillaba más que todos los instrumentos de la orquesta. Entonces hay que reconocer ese tipo de elementos. Sobre todo eso es lo que quiero que estén recordando constantemente. Y que escuchen música. Por eso les paso las listas de las obras que considero deben de escuchar. Las películas no son tan... es bueno que las vean, porque sí, el cine es muy bueno. Pero el guión no siempre es trascendente, ¿eh? Créanme. En la película de Amadeus, por ahí el guión puede estar manipulado para que se enganchen, ¿sí? Y se crean todo lo que se dice ahí. Pero no todo lo que se dice en las películas es cierto. Ni en la de Amadeus, ni en la de Chopin, Beethoven. En ninguna de las dos. Vean la historia, se traten de encontrar relación un poquito con lo que vamos viendo, pero la historia sí no se la crean en su totalidad. ¿Va? Bien, les dejé muy poquito tiempo, pero yo creo que les da tiempo para alcanzar a escuchar algo de la sinfonía, de la novena sinfonía de Beethoven. Y si pueden, vean las películas para después platicar un poquito de eso, ¿no? Aunque sea, veanlas el fin de semana. Ahorita no les voy a dejar que me hagan un ensayo ni nada de eso, pero sí estaría chido que las vieran, para igual encontrarle relación con lo que hemos visto del barroco, con lo que hemos visto de ahorita con Beethoven, bueno, con los 4 que les mencioné. Esos 4 son la escuela de Viena. ¿Comentarios? ¿Dudas? No, profesor. De mi parte no, profesor. Todo bien, profe. ¿Algún aporte que quieran hacer? Entonces, ¿lo del proyecto va a ser una expo o va a ser un video? ¿O puede ser a nuestra elección? El proyecto va a ser... Me gustaría que fuera un video, pero que ustedes armaran, pues. O sea, que sea de ustedes. La temática es libre, como les dije, pero sí tiene que ser musical. Algún género, algún artista, algún grupo, alguna corriente musical. Lo que estaba checando en estos días es que les había dicho el 28 de abril, pero creo que no es el 28 de abril cuando me tienen que entregar su avance. Más bien es el 7, creo. Antes de salir de vacaciones. De vacaciones. ¿Qué era? Disculpe. Creo que falta. Okay, sí. Para los que no saben, les estoy pidiendo que vayan pensando en algún tema musical que ustedes puedan desarrollar y que nos lo puedan exponer. Ok. Sí, a manera de conferencia. Okay. Lo presentan así con sus diapositivas y todo. Como decía su compañero, si lo quieren grabar, también está bien. Pero sí, lo importante es que lo veamos todos. Igual ya lo compartimos en el enlace, no sé si lo suben a YouTube o a alguna otra plataforma. Nos comparten el enlace, lo vemos todos y pues ya queda como... Es sobre una pieza musical, ¿no? No necesariamente sobre una pieza, puede ser una pieza. Si hablan sobre una pieza, yo creo que se va a quedar un poquito corto. No quiero que sea tan corto, sí quiero que se explayen bastante. Yo preferiría que fuera de un género, de un grupo, de una corriente musical, algún artista, pues no sé, yo creo que sí hay bastante de dónde agarrar
porque hay mucha música, pues. O sea, les digo, y no se limiten a... Si les gusta a ustedes la música tradicional, si les gusta ¿cómo se llama? El reggaetón, si les gusta el rock, si les gusta el hip hop, si les gusta... qué otro género hay? Cualquier otro, pues. Clásico, si les gusta el jazz, cualquiera que sea, pero que sea de su gusto, no lo hagan de otra cosa que no les guste, porque se les va a hacer difícil. Y les decía de la fecha. Tengo entendido que nos vemos por última vez antes de salir de vacaciones el 7 de abril y luego regresamos hasta el 28. Entonces, la idea es que para el 7 de abril ustedes ya me entreguen cuando menos sus proyectos, no desarrollados, pero sí qué es lo que van a hacer para que aprovechen las vacaciones y regresando comenzamos con las exposiciones. Muy bien, profe. ¿Sí? Sí. Y ya yo los programaría. O sea, ustedes me van a entregar su proyecto y yo los voy a programar. En la fecha que yo les programe ya lo tienen que tener, porque se supone que lo tienen que tener desde antes. Sí se me hace un poquito apresurado pedírselos antes de las vacaciones, porque incluso las vacaciones les ayudarían para que lo hagan, que lo trabajen un poquito más. Pero yo creo que para regresando de vacaciones ya todos lo tienen que tener. Nada más, antes de las vacaciones sí me tienen que decir de qué va a ser su proyecto. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Dudas? Bien, les comparto el video de la novena sinfonía. Empiecen a ver y traten de escucharla, por favor. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Espérenme, déjenme les tomo captura porque luego después no sé quiénes estuvieron. Espérenme. Listo, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos, gracias. Nos vemos, profe, se cuida. Gracias. Gracias. Profe, se cuida. Profe, se cuida.